Buenos días, estimados y estimadas participantes. Mi nombre es Catherine Agüero Infante, farmacéutico adjunto de la Unidad de Estandarización del Ejercicio Profesional. Les doy una cordial bienvenida a este segundo día del webinar Resistencia Antimicrobiana e Impacto en los Programas del PROA. Además, agradecerle la sinergia MSD con el COLFAR para realizar este tipo de actividades. Dentro de la agenda, siempre tener en cuenta que como hoy se realizará un taller de consumo, habrá una parte práctica donde todos podrán participar, realizar comentarios y dudas. Es una actividad reconocida por el Sistema de Recertificación Profesional Farmacéutica y se enviará un certificado vía correo electrónico. Dentro del objetivo general será reconocer el rol del farmacéutico y las medidas estandarizadas para realizar un correcto abordaje y uso de los antibióticos. El propósito de la actividad es aplicar los conocimientos adquiridos para realizar un correcto abordaje de los antibióticos, contribuyendo al uso racional de los antibióticos. Nos acompaña el doctor José Pablo Díaz, con experiencia en el Hospital Clínica Bíblica como farmacéutico clínico, coordinador de farmacia clínica, director de administración de antimicrobianos, miembro del Comité del Control de Prevención de Infecciones. En la PAO y en la Organización Mundial de la Salud es consultor internacional de la OPS, apoyo a la Unidad de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias en investigación y fortalecimiento de la AMS en América Latina. En la Universidad de Costa Rica es profesor y preceptor. En la Universidad de Ciencias Médicas, profesor y preceptor y miembro del Comité de Ética. Además nos acompaña la doctora Gabriela Cabezas, farmacéutica, trabaja en el Hospital Maximiliano Peralta Jiménez en farmacia hospitalaria, experiencia como farmacéutica pionera en el programa de optimización del uso de antimicrobianos, miembro del Comité de Infecciones Intrahospitalarias del Hospital Maximiliano Peralta Jiménez y brinda capacitación a farmacéuticos en el Hospital de Turrialba en PROA. Vamos a darle la palabra al doctor José Pablo. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a los que participaron ayer y están hoy de nuevo por acá con nosotros y también a los que tal vez no pudieron incorporarse el día de ayer y nos están acompañando, pues también las gracias. Vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos claves que vimos ayer y entrar a ver un poco la herramienta que les vamos a compartir para que pueden utilizar si quieren hacer un cálculo de consumo de antibióticos dentro de su hospital. También más adelante la doctora Cabezas va a comentar algunas cosas específicas para aquellas personas que laboren en la seguridad social. Entonces, importante recalcar que lo que hablamos hoy es parte de nuestro conocimiento y no es asociado a lo que comparte o está responsabilizado MSD. También declarar que doy charlas también para Pfizer. Importante también, antes de continuar, que tenemos que recordar la importancia de reportar efectos adversos y que MSD tiene múltiples vías para que lo podamos hacer como profesionales. Eh, Ayer conversábamos un poco de por qué era importante utilizar DDDs. Hoy realmente mi intención es principalmente que nos concentremos en calcular. Igual vamos a hacer un repasito, como les decía, de lo que vimos ayer, pero lo principal es tratar de usar la herramienta que tenemos preparada para utilizar el día de hoy. Entonces, recordemos que yo les decía ayer
que cuando hablemos de consumo de antimicrobianos, lo que deberíamos de tener son indicadores. Entonces, indicadores en términos de normalmente voy a tener un numerador y un denominador. Y ese numerador va a ser dosis diaria definida, principalmente lo que nos vamos a concentrar el día de hoy. Ayer hablábamos también un poquito de días de tratamiento, que días de tratamiento es también una herramienta que podemos utilizar. Sin embargo, normalmente vamos a ocupar de apoyo del sistema, del Departamento de Tecnologías de la Información para que nos dé la información un poco más trabajable, porque si lo hacemos a pie, pues va a ser muy difícil, ¿ok? Diferente a las dosis diarias definidas. Dosis diarias definidas, podemos sacar un informe que normalmente cualquier farmacia va a tener un informe de cuánto vende, cuánto compra o cuánto se mueve de antibióticos dentro de la farmacia. Entonces vamos a estimar las dosis diarias definidas a partir de este informe, lo vamos a dividir en pacientes hospitalizados entre los días pacientes y lo vamos a multiplicar por 1000, ¿ok? Entonces, eso es básicamente la idea del taller de hoy. Como les decía, nos interesa tener el numerador y el denominador, y el numerador que nos va a interesar es dosis diarias definidas. Dosis diarias definidas es la dosis media de mantenimiento diario de un fármaco utilizado para su indicación principal. La cantidad de droga, también es la cantidad de droga que un adulto de 70 kilos recibiría cada día para una razón terapéutica, y no debe de confundirse con la dosis prescrita diaria, ya que la dosis prescrita diaria, dependiendo del antibiótico, puede cambiar de manera importante de paciente a paciente. ¿Quién nos da el valor de la dosis diaria definida? Recordemos que hablamos que la OMS tiene un centro colaborativo que se encarga de ir actualizando y dándonos las DDs para los medicamentos. Habíamos dicho que el cálculo de la DD es algo muy, muy sencillo. Realmente lo complejo, lo que se puede tornar un poco más complicado de manejar, será cuando ya tenemos muchísimas líneas de antibióticos y queremos sumar toda la información y tenerla agrupada. Recordemos que la fórmula de DDD básicamente es la masa en gramos de antimicrobiano consumido dividido entre el DDD establecido por la OMS. Hacíamos un ejemplo muy sencillo donde tomábamos una receta de un paciente que había usado amoxicilina de 500 miligramos 3 veces al día por 5 días, y calculábamos cuántas DD tenía el paciente. Entonces recordemos que la DD de nuevo nos la da la Organización Mundial de la Salud. Para amoxicilina por vía oral y por vía parenteral es 1. Si sacamos para aquella receta que acabamos de ver cuántos gramos aportaban, eran 0,5 gramos 3 veces al día por 5 días, lo cual nos da 7,5, y ese 7,5 lo dividimos entre 1 y nos va a dar el valor de DDT. Importante también que si ya tenemos cantidades más importantes, por ejemplo, el consumo de todo un mes de vancomicina en unidades, vamos a tener que para cada mes tenemos valores diferentes. Si lo sacamos por gramos, vamos a tener estos otros valores. Y si buscamos la de vancomicina, vamos a tener que el valor es 2. Entonces, básicamente, para aplicar la fórmula tenemos que tomar los gramos y dividirlo entre DD, por lo tanto serían 500 gramos entre 2 para enero, 750 entre 2 para febrero y 625 entre 2 para marzo. Vean que de nuevo es un cálculo sumamente sencillo. Hablábamos de que esto es un método, de nuevo, que nos va a permitir poder tener una idea de cómo se están moviendo los antibióticos dentro del hospital y ver si nuestras intervenciones funcionan de alguna manera o no. Recuerden que también acá importante, y lo voy a abrir porque este diapositivo está un poquito más abajo. Recuerden que es importante también dividir el valor entre, perdón un segundito, entre los días paciente. Y cuando ya tenemos los días pacientes, podemos tener una idea más clara de realmente cuál es la situación del antibiótico en el hospital. Vean que habíamos hablado de que parecía que en el mes de febrero era donde teníamos más de desconsumidas. Sin embargo, cuando ya lo validamos de alguna forma con los días paciente, pues realmente no. También comentamos de que los días pacientes tal vez en hospitales muy llenos no tienden a variar tanto, pero realmente igual, de igual forma es bastante importante hacerlo. Algo que no mencioné ayer y que también es importante, los DDs también podemos estimarlos por diferentes áreas del hospital, que eso puede ser un poco más complejo obtener la información de días paciente de cada área del hospital, pero si la tenemos disponible o de
días de estancia del hospital, lo podemos hacer sin ningún problema, pero hay que tener mucho cuidado en que el denominador sea el adecuado. Em, la idea de hoy, como les mencionábamos, era tratar de ver em, una herramienta que les estoy facilitando para que puedan practicar cómo hacer consumo de antibióticos con más líneas, ¿ok? Justo en este momento les voy a compartir el enlace a través del chat para que lo puedan acceder. Tal vez en este momento en particular no me interesa que entren ya, sino que tal vez me pongan atención. Después de que hagamos dos pequeñas presentaciones, les vamos a dar un espacio de 10 minutos para que ojalá en ese rato puedan entrar, ay, perdón, se lo mandé a todo el, solo el colegio, para que puedan entrar al enlace, descargar los archivos y lo podamos trabajar con más calma en la segunda hora del día de hoy. Entonces, voy a hacer un ejemplo, ¿ok? Entonces, importante, en ese enlace que ustedes entran para modificar los archivos, los tienen que descargar. Entonces, lo que necesito que descarguen es el que se llama para llenar y reporte de ventas completo. Nada más le dan clic derecho y le dan descargar y eso se los va a descargar a la computadora. Yo ya por acá lo tengo descargado y lo que quería mostrarles es, por ejemplo, esto es un ejemplo de un informe que les podría llegar a ustedes. De nuevo, esto va a variar muchísimo de hospital a hospital. Eh, en este en particular, básicamente lo que tenemos es que en la primera columna, perdón, ¿no están viendo mi pantalla o sí? No, Ok, perdón un segundito. Ah, acabo de darme cuenta. Ok, les mostraba en el Drive que les estaba compartiendo que es nada más de descargar los archivos y por acá está el archivo pasivo para completar el machote y el archivo de ventas. Entonces, vean que lo que vemos es que en la columna uno tenemos, de nuevo, nos están viendo mi pantalla, no sé por qué. sí, se ve un Excel. Ok, perfecto, perfecto. No sé por qué no me está generando aquí esto. Pero bueno, básicamente tenemos una línea que dice amicacina vitalis, que son amicacina 500 miligramos y que se vendieron 4 unidades en el 2022 en el mes uno. Así me sale el informe a mí. De nuevo, puede ser que los informes de ustedes vayan a variar y ya, por ejemplo, tengan toda la amicacina junta. ¿Por qué aparece así? Realmente es una cosa muy del sistema que utilizamos en mi hospital y esto es un ejemplo que saqué de ahí. Está un poco editado para no reflejar exactamente los valores, pero lo que quería mostrarles era lo rápido que puede ser para mí estimar a partir de este informe todo el consumo del año en el hospital. Entonces, lo voy a hacer rápido, solo con fines de que vean qué es lo que hago. Y de nuevo, en la segunda parte del taller lo vamos a ir haciendo con un poquito más de calma. Entonces, básicamente yo voy a seleccionar todas estas líneas de antibióticos. Vean que, si no me equivoco, tenemos mil, más de 1000 líneas. Estas 1000 líneas las voy a poner en el archivo que ya tengo precargado con toda la información. Entonces, si ven, voy a pegar esto por acá y ya con esto me sale la primera línea de que este producto, perdón, amicacina vitalis, el principio activo es amicacina. La cantidad de principio activo por cada unidad de amicacina, vean que es 0,5 gramos. Cada frasquito trae 500. La cantidad neta de principio activo en gramos que me van a aportar estas 4 unidades son 2 gramos. Obviamente son 0,5 gramos por cada 4 unidades. La DD de la OMS para este producto es 1. El DD calculado es 2, porque obviamente vamos a hacer 2 entre 1 para 2022 enero. Y los días paciente ya están aquí registrados. Si ven, perdón, aquí le puse días de estancia, pero es días paciente, lo voy a editar acá un toquecito. em, días paciente. Ya lo tengo aquí y eso, de nuevo, esta información recuerden que la obtenemos de los hospitales, no es que todos los hospitales tienen 933, sino que tenemos que irlo editando dependiendo del año y de la fecha. Em, si ven por acá,
de una vez me calcula DDs por cada 1000 días paciente, el trimestre y me clasifica si el medicamento que tengo acá es un antibiótico o un antifúngico. ¿Por qué? Porque es también importante llevar consumo de antifúngicos. Ok, todo esto es una fórmula que ya está para cada una de las celdas. Entonces, si esto lo bajamos hasta el final de las líneas, va a ser lo mismo para cada una de estas. Entonces, ven que con esto ya tengo la información de todas las líneas que están incluidas en este informe. Esto ahora lo trabajamos con una tabla dinámica. Voy a acercar un poco por acá la tabla dinámica. De nuevo, como les mencionaba ayer, realmente el reto acá no es tanto la fórmula de, sino tal vez manejar Excel de una manera adecuada. Realmente eso son cosas bastante sencillas que si nunca han usado una tabla dinámica, pues un video en YouTube de cómo utilizar tablas dinámicas de Excel les saca el trabajo en 15 minutos. Entonces vean que acá, por ejemplo, puedo escoger que quiero incluir solo antibióticos o puedo elegir todas de una vez. Vamos a trabajar en particular primero con antibióticos en el año 2022, que en este informe solo tengo la información del año 2022 y vean que ya me aparece toda la información que teníamos antes en esta tabla ya agrupada. ¿Por qué es importante hacer esta tabla? Ven que antes tenía 1200 líneas de antibióticos, ahora solo tengo 46 líneas que agrupa todos los antibióticos en una sola línea. Esto mismo lo puedo seleccionar y pegar en otra tablita que tengo por acá adicional. Ya les muestro. Lo pego por acá. Y ya aquí tengo inclusive la capacidad de hacer promedios por trimestre. Ven que está el promedio por el trimestre, o el primer trimestre del año, el segundo, el tercero, y de igual forma el total que se tuvo de consumo para ese antibiótico en particular para el año. Esto hago lo mismo, jalo esa fórmula para abajo y me va a dar el cálculo para todos los trimestres y de una vez está predeterminado para calcularme o para graficarme los días antibióticos que más tuvimos consumo en el hospital durante este periodo de tiempo. Vean que básicamente con el informe calcular las DDs para todo el año nos tomó menos de 5 minutos. Inclusive podría ser menos si no les estuviera explicando. Entonces, esto es lo que manejamos de DDs para estimarlos en el hospital. De nuevo, la idea es que más adelante utilicemos la herramienta con un poco más de calma para aquellos que tal vez no hayan utilizado nunca Excel de esta forma. Lo ideal sería que ojalá para cuando practiquemos en la próxima parte de la sesión puedan tener dos pantallas de alguna forma, no sé si tendrán dos monitores o tener el celular y un iPad y la computadora para los que lo quieran practicar. Realmente, y ahora antes de entrar ya oficialmente al webinar, les decíamos que realmente el valor de esta actividad va a depender de qué tanto quieran participar ustedes, porque ya vieron que es muy sencillo. Si no aparecen dudas y no aparecen comentarios, pues no va a funcionar mucho el taller. Entonces, de verdad los invito a que ojalá puedan tener por ahí la computadora y lo practiquen. Si no han estimado consumo antes, pues lo van a hacer rápidamente. Y de nuevo, esto se puede adaptar para que lo puedan utilizar en cualquier hospital. Es bastante sencillo. Por ejemplo, si ustedes ven por acá estas hojas que ya están predeterminadas, lo que tienen es como una base de datos. Si, por ejemplo, estas descripciones que están acá son las que utilizamos en mi hospital. Si, por ejemplo, en el hospital de ustedes solo tienen amicacina inyectable, sin nombre, sin marca, igual ustedes podrían ir editando esto y nada más mantener la misma información que está a la derecha y les va a funcionar perfecto. Entonces, de nuevo, la idea en un ratito es volver a practicar esto. Y de momento eso era lo que quería compartirles. Ahora pasamos a la presentación de la doctora Cabezas y de nuevo, después vamos a hacer un receso de unos 10 minutos y volvemos a practicar con la herramienta. Muchas gracias y no sé si alguien tiene alguna pregunta en particular. Muchísimas gracias, doctor. Continuamos con la doctora Cabezas. Hola, buenos días. Espero que estén muy bien. Em,
sí les voy a pedir que nos saquen el jugo, ¿verdad? Porque dependiendo de si, como decía el doctor, si ustedes participan y tienen consultas, tienen preguntas, realmente van a poderle sacar mucho provecho al taller. El doctor realmente es una eminencia en este tema y sería una lástima que se desperdicie, ¿verdad? Em, el doctor, o sea, tiene muchísimos años en esto em, de proa, bueno, es el pionero a nivel nacional, ¿verdad? Y sería una lástima que ustedes pues no le aprovechen porque tiene full conocimientos en todo esto. Les voy a compartir una presentación, es como una mini presentación, no sé si pueden ver mi pantalla, dígame que sí. Sí, doctora. Ok, perfecto. Vamos a ver. Listo. Bueno, el taller en la parte mía es principalmente para los chicos de la caja, que si hay alguien conectado, ¿verdad? No duden preguntar, no duden hacer alguna consulta. Nosotros en el Max Peralta estamos en toda disposición. Si quisieran venir a darse una vueltita por acá, por Cartago, ¿verdad? Para ver qué hacemos en el día a día, se coordina por medio de jefatura a jefatura. Y si necesitan una capacitación, pues un poquito más extensa también, estamos con todo el gusto y para poder capacitar a todos los colegas, porque esto no es un tema, pues como donde uno puede ser egoísta, ¿verdad? Es un tema donde definitivamente priva el tema de la lucha contra la resistencia antimicrobianos y o sea, definitivamente es sumamente importante capacitar a todos los colegas posibles que se pueda para que se una a esta causa, ¿verdad? Y podamos preservar los antimicrobianos, no solo para nosotros, sino que también para nuestros hijos y las futuras generaciones que nos sigan. Ok. En cuanto a conflicto de interés, pues esta presentación fue elaborada por mí. Igual, Merck no tiene pues ninguna responsabilidad de lo que yo comente. Y también que realizo conferencias para Merck Sharp Brandon. Ok, ya entrando en materia, básicamente, a nivel de la caja utilizamos lo que es el CIFA, que es el Sistema Integrado de Farmacias. Aquí se realiza todo lo que es la digitación, luego lo que es el descargue de la información de los consumos. En cada hospital, por lo general, hay un encargado. El encargado de CIFA, uno le solicita los consumos. O bien, si ustedes son farmacéuticos y les han autorizado en lo que es el módulo de COXE, lo pueden realizar. En el caso de nosotros, pues ya por medidas internas son muy proteccionistas de los datos y no tenemos acceso ni siquiera los farmacéuticos al COXE. Entonces hay un encargado de CIFA que él es el que pues nos facilita todo lo que son datos de consumos, dependiendo de la fecha, uno lo pide por antimicrobiano, lo puedes pedir por fecha, lo puedes pedir por salón. Ellos lo que hacen en nuestro caso es exportarlo a Excel. Y a partir de que se exporta Excel, ya uno puede empezar a trabajar los datos. Ahora bien, esto también va a depender de la pericia del encargado de CIFA, si conoce Excel, si sabe utilizar Excel, ¿verdad? Porque el informe que ellos le brindan a uno puede variar mucho. Entonces, como les digo, en el caso de nosotros, ellos nos envían un Excelito que les voy a buscar acá. Vamos a ver. Chuchurú. Ujú. Lo tengo acá en el escritorio. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está. Aquí, como pueden ver, esto es lo que ellos nos envían. El reporte de consumos
de despachos a los clientes. La fecha, en este caso, pues de 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre del 2022. Aquí abajo tenemos unas pestañitas y en estas pestañitas vamos a tener cada antimicrobiano. Y así con todos ellos. Aquí de este lado, en esta columna, tenemos la fecha. Se puede filtrar. En el caso de nosotros, pues entonces seleccionamos el año que queremos ver. Por ejemplo, si queremos ver 2020, lo seleccionamos y vamos a tener solo datos del 2020. Aquí viene el número de receta que, bueno, para términos de DDDs no es necesario el número de receta. Aquí venía la identificación y el nombre del paciente, que eso pues no se los puedo presentar, ¿verdad? Son datos sensibles y la verdad es que tampoco los necesitamos, al igual que el código del médico prescriptor. En los salones, cada farmacia otorga el nombre de un salón o un despacho, ¿verdad? Un despacho contable, un código. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, el 401 es medicina de hombres. Y aquí se nos va de una vez a modificar conforme vamos moviendo estos filtros. Vamos a tener las recetas, vamos a tener la cantidad entregada. Recordemos que en CIFA pues se trabaja por unidades en el caso de los frascos y si fueran tabletas es en cientos. Y el costo. El costo pues de lo que se gastó. Vamos a ir más abajito también para que puedan ver aquí. Entonces, como pueden ver, aquí están todas las líneas del 2020, en este caso para mi casina de 500 y para este salón específico. Eso es lo que tenemos. Entonces, ustedes pueden calcular DDDs incluso solo para un salón, ¿verdad? Con este método. En el caso de que decidan, qué sé yo, empezar el PROA, implantarlo a nivel de un solo salón, tienen esa opción. Ahora bien, si quieren todos, porque lo quieren incluir todo el hospital, entonces lo pueden hacer o lo pueden ir filtrando, ¿verdad? De acuerdo a sus preferencias y lo que necesiten. Entonces, como les digo, aquí están todos. Nada más es cuestión de ir moviendo los filtros y ay, perdón, esta no tengo que enseñarla. Y ir moviendo los filtros, ¿verdad? Y de ahí sacan la información. Ahora bien, ¿qué es lo complicado aquí? Lo complicado aquí es que tenemos que tomar este dato o este dato dependiendo de lo que queramos hacer, porque podemos hacer costos por cada DDD consumida o lo que nos pide, ¿verdad? Lo que está dentro de lo que nos solicita la coordinación, que son los costos por cada DDD consumida y también nos solicitan las DDD por, ya sea por cada 1000 días paciente o por cada 1000 días estancia. Cualquiera de esos dos los pueden utilizar. Entonces, vamos a pasar acá un poquito la presentación de nuevo. Ya les voy a presentar la herramienta que la coordinación nos otorgó. Vamos a ver. Ok. Cosas importantes. Esta diapositiva, pues sí es importante, ¿verdad? Ponerle un poquito de atención porque a mí en muchas ocasiones me llaman preguntándome, por ejemplo, los pacientes de hospital de día me preguntan mucho, doctora, ¿los pacientes de hospital de día los podemos meter dentro de los, dentro de los DDD? No, hospital de día definitivamente es un servicio que está dentro de pacientes ambulatorios. Son ambulatorios, ellos llegan, se aplican su dosis y se van para su casa.
Entonces, ellos no se pueden contar porque si ustedes le solicitan a REMES, que es el que se encarga de darles esa información, ellos les generan un informe. En ese informe de REMES viene por salones y los salones que ellos tomaron en cuenta para hacer el cálculo de días estancia o de días paciente. Entonces, si ustedes ojean bien ese informe, se van a dar cuenta que ahí no están ni los pacientes hospitalizados ni los pacientes de emergencias. Bueno, en el caso nuestro, como tenemos siempre muchos pacientes en espera para poder entrar al salón de hospitalización, hay pacientes que duran en emergencias, sin mentirles, hasta incluso un mes esperando cama, ¿verdad? Entonces se decidió dentro de emergencias tener como un mini salón que se llama el salón de preingreso. El salón de preingreso, los pacientes sí nos duran semanas, ¿verdad? Ahí internados esperando que les abran una camita, pero no los podemos tomar en cuenta tampoco porque dentro de este informe que nos brinda REMES no está los pacientes de emergencias. Ahora bien, como ya es un salón y los pacientes duran tanto ahí, pues probablemente en algún momento lo que están es pensando en incluir ya preingreso como un salón formal de internamiento, ¿verdad? Pero en eso tienen que revisar el informe, como les digo, o hablar con los encargados de REMES de cada hospital. Y bueno, que en esta parte ya los despachos contables y, y filtrarlos, ¿verdad? A veces esto es algo muy tedioso. Porque hay que estar filtrando y filtrando y tomando el dato y luego hay que confeccionar una tablita, que es como la tablita de los consumos, que en esta parte de CIFA ya. A partir de esto, entonces, de esta parte, de este Excel que nos generan los de CIFA, hay que llenar esta tabla, que aquí serían en este caso en unidades, por ejemplo. Entonces, qué sé yo, en 2018 tantas, en 2019 tantas, en 2020 tantas. Hay medicamentos que antiguamente, ¿verdad? Como ustedes saben, pueden cambiar de código. Entonces, antes eran de compra y tenían un código 111 y que ahora son pues ya incluidos en ALOM, entonces cambia el código. En ese caso, sería un código 110. Ahora bien, si ustedes lo quieren ver, comparar con medicamento como un todo, en ese caso yo sí recomiendo tal vez sumarlos. Sumarlo para ver la evolución del consumo y no verlos por separado. O sea, sumar luego cuando ingresa ya el código 110, hacer una sola línea. No sé si me explico, ¿verdad? Si tienen alguna duda, de verdad, con muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque en las DDD lo que vamos a ver son los gramos consumidos, ¿verdad? Dentro de un periodo de tiempo. Por eso se utilizan los días paciente, los días estancia. En este caso, como les digo, cuando hay cambios de códigos, que eso sucede mucho en la caja, que el medicamento pasa a ser ya de parte de la lista oficial, y entonces cambia el código, pero antes tenían consumos con el código de 111, cuando era antes de compra, yo lo que les recomiendo es sumar esas existencias y no verlo por aparte como si fuera un medicamento diferente, porque en realidad no es un medicamento diferente, nada más que lo que cambió fue un tema administrativo relacionado con la adquisición del antimicrobiano, ¿verdad? Eso es algo que también me suelen preguntar muchísimo. Ya si ustedes quieren verlo, pues por separado, porque no sé, qué sé yo, antes cuando era de compra costaba más, era más caro que ahora que está en Alom, no sé, ¿verdad? Ya eso es diferente. Pero para términos ya de cálculo general, pues no vale la pena tener los códigos por separado. Eso nos pasó con el ertapenem.
y con la piperacilina tazobactam, ¿verdad? Vamos a ver. Y bueno, ahora les voy a presentar un poquito, bueno, y recordar, ¿verdad? El tema de la notificación de eventos adversos, pero les voy a presentar también la herramienta de la coordinación, que es esta que está en pantalla. Es una especie de calculadora. Vamos a irnos aquí al menú. Entonces, ella consta de la base de datos, que es lo que alimenta la calculadora. Tenemos los datos de CIFA, que es donde deben pegar esos datos de CIFA. Y ya por último, la calculadora de los DDD. Entonces, vamos a ver dónde vamos a pegar los datos de CIFA. Los vamos a pegar aquí. Por ejemplo, este año, vamos a ver, este es el que corresponde, según la calculadora, el año 2022. Entonces, aquí van a venir los consumos del año 2022 que habíamos sacado de la tabla, por ejemplo, esta. Entonces, lo que hacemos es seleccionar, ¿verdad? Copiamos, nos venimos acá, pegamos, y aquí la calculadora, y igual con los costos, lo pueden hacer con ambos. Sin embargo, para no enredarlos mucho, lo vamos a hacer con las unidades, los frascos o los cientos, pero es exactamente igual para costos, es el mismo procedimiento. Entonces, a la hora de pegar esa información acá, donde dice unidades, nos vamos a la calculadora y aquí en días paciente, pues hay que modificar de acuerdo al año que estemos utilizando. Puede ser, por ejemplo, que vayamos a utilizar el 2000, no sé, el 2018, entonces hay que cambiar los 10 pacientes del 2018. Entonces con eso hay que tener un cuidadillo. Y aquí lo que tenemos es nuestro código institucional, ¿verdad? Que cada medicamento pues tiene su código que lo identifica. Y como les decía, bueno, aquí hay código 110, hay código 111, aquí está el nombre del antimicrobiano, la cantidad por presentación en gramos, aquí ya todo está pasado pues a gramos, la unidad de medida usual que utilizamos, ya sean cientos o frascos, las DDD de la OMS, que con eso hay que tener un cuidadillo porque revisarlo por lo menos mensual porque sí cambian uno que otro. Recuerdo, por ejemplo, la Moxi que en 2019 cuando empecé a usarlo era de 1, pero si se meten a la página de la OMS, en la parte que ayer les mostró el doctor Díaz, aquí cambió a 1.5, ¿verdad? Pues uno tiene que estar actualizando esto porque pues no está ligado, ¿verdad? A la página de la OMS que de manera que se vaya a modificar automáticamente, que sería algo súper ideal. Aquí tenemos ya el consumo anual en gramos, nos tira las DDD totales, el costo y el gasto por DDD consumida, que en ese caso sería, si nos fijamos en las formulitas, ¿verdad? Sería el costo, que sería H8, aquí tenemos el costo, entre G8, que sería la DDD total. Luego tenemos el gasto por el costo, el gasto por DDD consumida y los DDD por cada 1000 días paciente, que ese sería como el valor que nos tira la calculadora, que es lo que más se utiliza, ¿verdad? Que es el DD por cada 1000 días paciente. En el caso de nosotros, ya hacerlo por días de tratamiento no es posible. O sea, no hay una forma en que el CIFA nos tire eso.
Entonces nosotros no lo utilizamos porque imagínense lo que es todo un hospital, el consumo de un hospital y lograr rastrear todos los días paciente, eso es un trabajazo, ¿verdad? Que en realidad se gastaría montones de tiempo tratando de sacarlo. Y como dice el doctor, si no hay un lugar automatizado de dónde sacarlo y que les pasen el informe, la verdad no vale la pena porque es demasiado el tiempo que se consumiría porque estamos hablando de un hospital completo, todos los salones. Entonces nosotros lo que usamos son DDD por cada 1000 días paciente. Y una vez que tenemos esto, lo hacemos con todos los años y hacemos esta tabla, que aquí pues yo la tengo con costos y con las DDD por cada 1000 días paciente. La herramienta pues no tiene la facilidad de que, a diferencia, bueno, de la que va a presentarles el doctor Díaz, no tiene la facilidad de que ustedes meten los datos y les sale, con solo meter el listado de consumos en unidades, les sale absolutamente todo. En este caso no. Hay que hacerlo a pie, ¿verdad? Y es sumamente tedioso. A veces en el caso de que si ustedes quieren ver, comparar diferentes salones por año, ahí se complica más la cosa, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es que recojo todos los días paciente, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, por antimicrobiano y a partir de ahí yo puedo realizar pues gráficos para ver cómo está la cosa. En el caso de nosotros, pues definitivamente decidimos enfocarnos en nuestros 5 antimicrobianos estrella que tienen que tener ciertas como características. Es muy difícil ver, tal vez centrarse en toda la lista de antimicrobianos, antifúngicos, antivirales, ¿verdad? Ya para temas como de análisis propio, decidimos escoger 5 que son los que tienen, pues, que cubren en espectro nuestros principales microbios encontrados bueno, nuestra flora encontrada en los perfiles de resistencia. Entonces, escogimos vancomicina. Bueno, aquí está básicamente. Son estos, lo que más utilizamos y los que más impacto tienen, digamos, que son ceftazidima, cefotaxima, meropenem, levofloxacina y vancomicina. Esos son como los que nosotros decidimos pues poner el ojo, por así decirlo. Y a partir de ahí, de esta tablita, ya ustedes pueden elaborar, qué sé yo, un gráfico dinámico, una tabla dinámica o incluso pues filtrar los datos, no sé, hay muchas cosas que pueden hacer en Excel, pero sí, en definitiva, es súper importante llevar un curso de Excel, em, porque si no, todo esto es más difícil de comprender, ¿verdad? Y también les va a requerir más tiempo, van a tener que invertir muchísimo más tiempo en poder llegar a la presentación de sus datos y tiende más al error, ¿verdad? A veces cuando se hacen este tipo de cosas a pie, pues entonces vamos a tender un poquito más al error y a nivel de lo que es la caja, pues el tiempo es oro porque a la mayoría de los colegas, pues en muchas farmacias, pues tienen el tiempo muy restringido, a veces les dan pues 1 hora, 2 horas, entonces de uno lo que hace es como llevarse el trabajo a la casa, ¿verdad? Con tal de poder sacar todo en muchos casos. Y ese no es el chiste es como tratar de minimizar, ¿verdad? El tiempo que tengamos que invertir, aprovechar la tecnología. Y como yo le decía, pues ojalá que el Colfar nos en una próxima, en unas próximas talleres, pues de un taller de Excel, ¿verdad? Para farmacéuticos, se me ocurre, que sería genial, sería una muy buena idea.
De nuevo, si tienen alguna duda, alguna consulta, cualquier cosita, quedo a sus órdenes. No sé. Em, Gaby, me decía que no podemos hacerlo del receso de los 10 minutos, entonces em, yo también quería aprovechar, ayer olvidé y ahora olvidé enseñarles lo de Power BI, entonces si gustan, les voy a mostrar lo de Power BI como para que aquellos Y que voy a nunca lo dejar de hayan visto, compartir. lo vean y después hacemos la práctica. Te iba a proponer algo también, Gaby, para generar un poco más de De participación. actividad. Sí, no sé si te parece y lo puedes ir preparando mientras veo lo de Power BI. Te iba a proponer si vos querés bajar los archivos del Drive y irlo haciendo, yo te voy explicando como para que ellos vayan viendo como alguien que tal vez no soy yo que puedo ir, Perfecto. lo va haciendo y con la herramienta que ya tenemos. Entonces, ahí está el Drive, puedes bajar el documento, el reporte de ventas y el documento que dice para llenar y los tenés ahí los dos abiertos y ya casi puedes compartir pantalla y te voy explicando. ¿Suena? Ok, perfecto. Entonces, mientras la doctora Cabezas se va preparando, les voy a compartir pantalla para mostrarles esto que les decía de Power BI. Entonces, ok, sí, como decía la doctora Cabezas, es muy importante entrenarse en Excel, pero la tecnología va avanzando muchísimo. Yo creo que todos tenemos claro de que esto va cambiando y que cada día hay que irse preparando más con otras herramientas. Una de las herramientas que tenemos disponible hoy en día se llama Power BI. Power BI, ayer les mencioné un poco, es una herramienta para manejar datos de una manera un poco más agradable. Ay, vamos a ver, ya se me puso lento esto. Nosotros en el hospital tenemos una acreditación. Esa acreditación la hace un ente internacional que se llama Joint Commission International y lo que hacen es certificar que el hospital trabaja de una manera adecuada según ciertos estándares. Entonces, acá ustedes pueden ver el dashboard que nosotros hicimos para prepararnos para esa acreditación. Entonces ellos vienen y nos van preguntando cosas. Una de las cosas que tenemos que mostrar es, y que está asociada al plan que tenemos de trabajo anual, es la parte del PROA. Los datos que les voy a mostrar están actualizados a octubre de 2022 porque fue cuando hicimos, bueno, ellos llegaron en noviembre del año pasado al hospital. Entonces hasta ahí tenemos como el dashboard actualizado. Em, entonces, por eso la información la van a ver tal vez sin los datos de 2023. De igual forma, nosotros acá manejamos toda la información del PROA. Quería mostrarles algunas cosas que se pueden hacer en este programa por si a alguno le interesa aprender, pues lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, no solo uno puede meter datos interactivos, sino que también puede hacer, por ejemplo, esa vez nosotros le enseñábamos cuál era la descripción del comité PROA. Entonces, este es todas las personas que están incluidas dentro del comité de prueba y estos son los que están en un color más clarito, son los que están en el equipo prueba, que son como los que trabajan día a día. Y también cómo se mueve la información. Nosotros en el equipo prueba le compartimos la información a comité de prevención de infecciones y comité de medicamentos y esto va subiendo la información según la importancia que tenga. Entonces, eso como para que se den una idea de qué cosas pues, se pueden hacer en Power BI. Ahora sí les voy a mostrar lo que respecta a antibióticos y consumo de antimicrobianos. Entonces, un consumo de antimicrobianos, nosotros lo tenemos tanto por DDs como por DOTs. Entonces, para el fin de la sesión de hoy, lo que les quería mostrar es DDs. Entonces, si ven, como les decía, los datos están a finales de, bueno, al tercer trimestre del 2022. Entonces, ¿qué se puede hacer con Power BI? Básicamente yo podría acá elegir cualquier antimicrobiano. Entonces, por ejemplo, para contarles también algo de lo que hicimos con este tipo de herramientas. Ven que, por ejemplo, ceftazidima y Actam. Ceftazidima y Actam es un antibiótico de los más nuevos que tenemos en el hospital. Si ven
En ceftazidima y Actam, si yo esto lo limito un poco en tiempo y digamos que lo dejo a finales de 2021, lo voy a poner un segundito. Vamos a ver, en diciembre 2021. Vamos a ver, que está un poquito lento. Vean que Ay, Dios, ¿por qué no me deja? Un segundito. Ay, ok. Entonces, si ven a diciembre de 2021, este era el comportamiento de ceftazidima y Actam en el hospital. Si ven, hubo un crecimiento, digamos, la tendencia de crecimiento fue importante. En enero de 2021 y en abril de 2021, las DEs incrementaron de una manera importante. Cuando nosotros analizamos los datos de 2021 de ceftazidima y Actam, nos preocupó un poco que se estuviera consumiendo tanto. ¿Por qué? Porque empieza a pasar con los antibióticos nuevos, que cuando son nuevos los empiezan a utilizar mucho. Entonces también este 2021 coincide con la pandemia de COVID y nos damos cuenta de que pues, algunos pacientes tal vez no ocupaban ceftazidima y Actam, pero como habían brotes en varios lugares del país, entonces los médicos le ponían ceftazidima y Actam a todo el mundo. Entonces, dentro de lo que planteamos para prueba en el 2022 era darle un seguimiento más estrecho a ceftazidima y Actam y ver qué pasaba con este producto, por qué lo estaban utilizando tanto y ver, bueno, no era tanto, en realidad eran cantidades importantes, pero tampoco muy exageradas. Entonces, lo que hicimos fue darle seguimiento y cada vez que había un paciente con ceftazidima y Actam, ver qué era lo que estaba pasando. A septiembre 2022, que vamos a ver si lo carga, porque por estar así en línea, a veces cuesta un poquito. Si ven, en enero tuvimos un pequeño piquillo ahí que de nuevo se presentó en varios pacientes y aquí fuimos todavía más agresivos. Se logró bajar el segundo trimestre y el tercer trimestre todavía bajamos más y en el cuarto trimestre del año pasado en realidad no tuvimos ni un solo paciente de ceftazidima y Actam. Entonces, lo que quería mostrarles con esto es que en ocasiones, este tipo de herramientas, eso es lo que nos permite poder identificar patrones de uso de antibióticos y poder decir, ok, la intervención va a estar aquí y esto es lo que vamos a hacer y vamos a tratar de medir de que esto no siga sucediendo. Entonces, este es un ejemplo que hicimos en el 2022. Nosotros también programamos esto para que podamos ver cosas en particular. Por ejemplo, ayer les contaba qué pasaba con profilaxis quirúrgica en el hospital y les mostraba una data. Esto también uno lo puede programar para apretar el botón y de la misma forma me seleccione cefazolina y ceftriaxona y ver cómo ha ido comportándose. Entonces vean que de igual forma tenemos los datos hasta el 2022 de cómo anda cefazolina y ceftriaxona. Si bien cefazolina sigue creciendo en el hospital, que eso nos alegra mucho porque no es de estos antibióticos Access que queremos tener más, pero ven que en particular también algo interesante sucedió y es que ambos están aumentando el consumo y ceftriaxona no es de lo que queremos ver que se consuma más. No se está consumiendo en particular en profilaxis quirúrgica, pero sí se está consumiendo más. Si me pregunta por qué puede estar pasando esto, es que en ocasiones también los antibióticos y las prescripciones se ponen de moda. En particular, tenemos un infectólogo que le empezó a gustar ponerle a todos los pacientes 2 gramos cada dosis de ceftriaxona para infecciones complicadas. Y pasa mucho que un médico hace eso y los demás médicos lo ven y lo copian. Entonces, tenemos en este momento varios médicos prescribiendo ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas, que es un montón. Realmente si uno se pone a revisar, esa dosis es para meningitis en un paciente complejo. Entonces, es medio denso porque también hay que ver que realmente el paciente no tiene mayor riesgo con ceftriaxona de efectos adversos. Entonces, esto es una cuestión que tenemos que ir viendo, pero de nuevo, son cosas que uno puede ir analizando con consumo de antibióticos. Quinolonas también es un ejemplo interesante. Quinolonas es de los antibióticos que les damos bastante seguimiento porque sabemos que tienen muchísimos efectos adversos. Si uno se pone a ver esta gráfica, vean que inicialmente, si vemos la rayita celeste, vean
que Celeste es levofloxacina. Si uno solo se queda con levofloxacina, podría pensar que levofloxacina crece y crece y crece y crece, y por qué se está usando tanta levofloxacina. Pero también vean que va de la mano con una disminución importante de ciprofloxacino y de moxifloxacino, que esto es básicamente porque a nivel privado no tenemos mucho. Entonces, realmente lo que hicimos en este caso fue agrupar las tres y ver qué pasaba con las fluoroquinolonas. Fluoroquinolonas es el azul más oscuro y vean que en realidad la tendencia va hacia una disminución. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no tienen muchas opciones y la única que están usando es levofloxacina, pero en particular, si unimos las tres, realmente las quinolonas parece que se están utilizando menos en pacientes hospitalizados en este momento que hace unos años. Entonces, la idea de mostrarles esto era, de nuevo, que hay más posibilidades para ir haciendo las cosas un poco distintas. Lo mismo lo podemos ver con Staphylococcus meticillium resistente. ¿A qué me refiero con Staphylococcus meticillium resistente? Drogas que se utilicen para este tipo de infecciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí graficado? Ceftarolina, linezolid y vancomicina. En mi hospital, que es un hospital privado donde los pacientes, los médicos les gusta prescribir las cosas caras, pues utilizamos más linezolid que vancomicina, que realmente es una situación ahí media densa de discutir. Si nos ponemos a pensar, linezolid es un antibiótico que funciona muy bien, que tiene una farmacocinética muy predecible, que lo podemos utilizar 2 veces al día, que no tiene problemas con pacientes con disfunción renal, que tiene una efectividad muy buena, que ya se ha demostrado que funciona en bacteremias, que funciona en infecciones complejas. Y tenemos vancomicina, que es mucho más barata, pero es mucho más difícil de dosificar. Entonces es como medio complejo decirle a los médicos en un ambiente privado usen más vancomicina y menos linezolid. Y si lo ven, se refleja bastante bien en nuestros consumos. Tenemos muchos pacientes recibiendo linezolid. El siguiente antibiótico es vancomicina para esta variantina resistente y por allá también tenemos ceftaroline, que recuerden que es una cefalosporina de quinta generación que no ha alcanzado los niveles de uso de otros medicamentos para esta variantina resistente, pero ya vemos una tendencia importante hacia el crecimiento, que vamos a lo mismo. Quiero yo que mis médicos en mi hospital usen menos ceftarolina, pues realmente es un asunto a discutir. Ambos antibióticos, linezolid y ceftarolina, son antibióticos restringidos por la Organización Mundial de la Salud, pero realmente si uno se pone a ver los criterios por los cuales estos medicamentos son restringidos, es por un asunto muy asociado a costos. Son antibióticos muy caros que no queremos que los sistemas de salud utilicen mucho. Pero de nuevo, si vamos al ambiente privado y yo tengo un paciente que tiene una infección en piel y tejidos blandos mixta, donde puede ser que tenga bacterias gram negativas y gram positivas, incluyendo staph, lo quiero obligar a utilizar ceftriaxona más vancomicina o puede utilizar, por ejemplo, ceftaroline. Pues ahí son preguntas que hay que ir viendo con detalle, paciente a paciente, pero de nuevo, la idea de ver esto es que puedan ver qué es lo que analizamos. Nosotros lo que hacemos es que normalmente vemos el consumo del año. Lo vamos graficando cada 3 meses para ver si tenemos algún comportamiento que nos llame la atención, pero normalmente eso al ser un hospital pequeño no sucede mucho, entonces vemos el comportamiento anual y ahí tomamos decisiones. Entonces, ahora a final de 2024 graficamos todo esto y vemos si tenemos algún comportamiento importante de cambio que nos diga deberíamos trabajar sobre este antibiótico en particular. Esa es la manera con la que trabajamos y de nuevo, esta herramienta lo que nos permite es poder enseñar esto de una manera más agradable. Si yo esto lo llevo a una reunión donde lo voy a discutir con médicos de diferentes especialidades, pues ellos también puede ser que me digan, mira, quiero saber qué es lo que ha pasado con, no sé, algún antibiótico en particular que les llame la atención, clindamicina, y podemos ir y ver toda la data que tenemos de clindamicina mucho más rápido que ir y buscar, no sé, o tenerlo en un PowerPoint montado. Entonces, eso se lo dejo por ahí también. De nuevo, como les digo a la doctora Cabezas, a veces tenemos muy bien una limitante en Excel y esto es más complejo que Excel, pero tampoco es imposible. Es de entrenarse. Ahora hay muchísimas cosas en YouTube para poder llevar y también hay cursos por todo lado. Entonces, eso también como un comentario por ahí aparte. Gaby, no sé si estás lista para que intentemos hacer el ejercicio con vos. Ok. Ok, te dejo de compartir y si gustas te voy asesorando mientras lo vas haciendo. eh, Perfecto, vemos bien. ujú. Y aquí está, esta es la parte del reporte de ventas o reporte de consumos. Ujú, exacto. Entonces, si quieres ahí seleccionar todas las líneas
sin incluir, esto es importante, sin incluir artículo. O sea, Ok. donde dice artículo no, sino a partir del primer código. Entonces ahí lo seleccionas todo. Perfecto. Qué montón. Nosotros tenemos muy poquitito. Es que ustedes les salen muy agrupados. Eso es una situación Sí, de hospital exacto. privado, porque nosotros por cada principio activo tenemos varias marcas, entonces Ajá. es un poco denso esa parte. Ok. Nos vamos en para llenar. Correcto. Y te Aquí. vas a la hojita de cálculo de DES. Mm, Ahí correla un poquito para la izquierda, me parece que no está en la A, está en la D, en la columna D. Te vas a A y ahí le vas a dar a pegar. es- Perfecto. Entonces, si ven, ahí ya se generó la primera línea. Ahora tenés que seleccionar desde donde dice mi casina. ujú. Vamos a cambiarnos por aquí. Y Ajá, desde donde dice mi casina, lo corres todo hacia la derecha. Seguir corriéndolo sin escoger la de arriba, solo esa, exactamente. Ahí hasta donde dice antibiótico. a ver, a ver, a ver. Un poquito más a la derecha, dos Ah, columnas más. No, a la derecha, dos columnitas más a lo que está azul. ok. Ajá, ahí, y ahí vas a agarrar la esquina de la derecha y la bajas. Para poder ver hasta dónde tenés que llegar, pues primero correrte un poquito a la izquierda sin soltar Ah, el botón. Ah, bueno, ahí lo soltas, no, no importa, no importa nada más. listo. O fijémonos como hasta qué línea era para que lo puedas hacer. Ya te digo hasta qué línea es. Si quieres, dale ahí volver un segundito para que son 1000, te digo, Hasta, son hasta 1000, Ceftriaxona llegó. ajá, 1171. Igual puedes volver a hacer lo mismo en esa línea, en Sí, sí. Y Ceftriaxona, volverlo a y arrastrar. lo arrastras. Ajá. Ahí. Estás en Mac. Estoy en Mac y estoy sin mouse. Ok, Y Mac es un dolor en Excel. ahí, listo, ahí baja y lo bajas hasta, si bajas bastante el cursor se va más rápido. Sí, ahí va. Ok, como 1172 por ahí ya Ujú, sí, te... ya casi. Ahí. Ajá. Fijémonos hacia la izquierda a ver si cubriste todas. Baja ahí Ujú. un poquito. Y se hizo una más, pero no importa. Perfecto. Ok, ahora pasemos a tabla dinámica de DES. Mm, Ok, ahí si quieres, si puedes acercarlo un poco para que ellos puedan claro. ver. Ay, se me metió esta cosa, perdón. Perdón. Tranquila. Ok, Vamos ahí. esa es la tabla dinámica, ¿no? No, Aquí vamos a está la. tabla dinámica. Ok, ahí le das en tipo de medicamento. Podemos hacerlo con antifúngicos como para que salgan menos líneas. Ok. A donde está el símbolo de filtro.
en la columna B, ahí le das, bueno, perdón, hay que darle a actualizar a la tabla dinámica. Entonces, Ujú, ujú. arriba en la, exacto, ahí vea tabla, debe haber como un, analizar tabla dinámica, Ujú, aquí es. Y exacto, y ya, le das a exacto. actualizar eso. Ok, ahora volvamos a ir al simbolito ese del filtro. Sí, ahora sí nos tiene que salir. Ah, no quiere. Ok, vamos a ver qué puede ser. Dale año, un segundito para ver. A ver, año. Ok, puede ser que sea ¿ves donde dice a la par de actualizar, ve a cambiar origen de datos? Ok. Ujú, ujú. Ok, estamos en el mismo archivo, qué raro, porque no te sale. Es Mac. El Mac es Subí un poquito, dale ahí a aceptar, no importa. aceptar, vamos a ver. Sí. Y qué raro. Vete un segundito a destripar ahí la tabla. Ah, la tabla donde. Pero qué raro, ahí ya están todos bien seleccionados. Sí, Vamos a está seleccionado. ver. ¿Qué está pasando? Mm, Volver un segundito a la hoja que dice cálculo de DDs. Ujú. Subí un toque, a ver una cosa. Es que no sé si subí un poco. ¿Ves? Algo pasó ahí. Creo que es por eso. Porque no están ahí todos los datos que pegamos. Ah, es cierto. Estás en otro archivo. ¿Será que abriste dos? No, 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 es el mismo. Vamos a ver si será que me metí a otro. Este es uno. Vamos a ver. Ah, no, aquí está. Ok, entonces sí. Vamos a esta tabla dinámica de DDs. Ok. Allá tabla La tabla dinámica. dinámica de. Ajá. Ah, ahora sí. Ahora sí, ahí están. Si Aquí querés, está el antifúngico. ajá, digamos ahí, pues, hagámoslo con antibióticos, no importa, para Ok. cambias ahí a antibiótico. Antibiótico. Bueno, o lo podemos hacer con todo de una vez, como quieras. Ahí están antibióticos. Ven que ahí ya les aparecen todas las líneas de antibióticos unidas. Y ahí lo que quedaría para lo que hicimos antes es seleccionar todas estas líneas y ponerla en otra hoja de Excel. Que esto es básicamente un paso para poder trabajar con estos datos más fácilmente, porque si uno los trabaja en el archivo de tabla dinámica, pues va a ser un poco más complicado. Entonces puedes seleccionar desde levofloxacino hasta penicilina, todos los datos sin total, solo los datos mensuales. Entonces, en la tabla dinámica, Ujú. digamos, sobre la tabla dinámica, vete donde dice levofloxacino y Ah, seleccionas ahí como para copiar. No te parece sobre la línea, sino sobre la celdita específicamente. Exacto, ahí dale clic. No, solo a la celdita, porque si no se van a pegar todos. O ok, sea, como ok. si fuera una hoja normal. No toques ahí nada. Ahí, salite un segundito, dale ahí al rojo, ahí, exacto. Y ahora seleccionarlo como si fuera como seleccionaste el informe de ventas, desde levofloxacino hasta Eh, penicilina y todos los 12 meses. Hacer el mismo movimiento, exactamente. Y bajas hasta penicilina el total. lo copio. Ajá, pero copiaste el total. No, no se puede copiar el total. No, el Copia total solo eso está hasta el debajo. 12. No, el total de la columna de la derecha. ¿Ves que está total Ah, ya, general? ya, ya. Entonces va Ya, ya. de Leofloxa al 12. Exactamente. Exactamente. Sí, 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 Ahí ya. le das copiar Ujú. y nos vamos a antibióticos. Nos vamos a. Ay, qué niña. Aquí, Nos vamos a antibióticos. antibióticos. Aquí Y bueno, estamos. ya ahí lo habías pegado antes, pero básicamente aquí es copiar y pegar y listo. Ya con eso tendríamos toda la información que tienes acá. Aquí tal vez lo único que había que hacer adicional era bajar esta última línea para que les calcule los trimestres y el total. De nuevo, aquí como les mencionábamos antes, la idea
de tenerlo en trimestres es muy individual. Hay gente que prefiere graficar todo el año. Lo que pasa es que también cuando uno ya tiene seguimiento por 5 años o por seis Exacto, años, tener todos los exacto. meses es como mucha información para un solo gráfico. Entonces es mejor tenerlo por trimestre, pero igual si van a ver el comportamiento del un solo año, pues Ujú, sirve perfecto. ujú. Vean que esto es básicamente tienen que hacer para manejar la herramienta. Por ahí teníamos si presionan Shift Control y flecha hacia abajo se va hasta la última línea. Buen, buen tip, yo honestamente no lo conocía, pero ahora vean que ya hicimos la práctica, lo hizo Gaby, lo hice yo. La idea de ahora es escucharlos, a ver si tienen preguntas sobre cómo manejar la herramienta. Vean que ahí también queda un gráfico. Igual, si ustedes quisieran graficar cualquier, como lo que hice antes, si quisieran como decir, ok, lo que quiero es graficar solo mis cefalosporinas, pueden hacer un gráfico aparte, eso sí no está programado, pero pueden hacer gráficos de los consumos de los diferentes antibióticos que quieran ver. Aquí vean que inclusive de los colores se alteraron un poquito, pero bueno, probablemente es por la programación que le puse, pero em, no sé, de nuevo, la idea de esto, lo que nos queda de rato de estos 45 minutos es escucharlos si tienen alguna pregunta o si quieren, no sé, hacerlo algunos de ustedes también estamos abiertos a que si tienen ahí la compu y quieren intentar volver a hacerlo, porque tal vez en la compu de ustedes al ser PC sea un poco distinto, lo podemos hacer con mucho gusto. Los escuchamos o si tienen alguna otra pregunta en particular de cualquier cosa, lo podemos hacer Y en bueno, este yo momento. quería hacer un comentario que a veces en la caja, bueno, después del COVID, ¿verdad? Hemos tenido muchos problemas de desabastecimiento de antimicrobianos y entonces, pues eso nos afecta a los consumos, ¿verdad? Ya antes no se utilizaba Linesolid de rutina, pero hemos tenido que utilizarlo ante el desabastecimiento de vancomicina. Entonces, sí, y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? También hay que analizarlo. Ya, ya cuando tengan los resultados y al menos nosotros estamos planteando realizar una publicación de un artículo que esperamos que para noviembre esté. Y pues a la hora de hacerlo, pues nos damos cuenta que es el tema del desabastecimiento a nivel de la caja, pues sí tiene mucha importancia, ¿verdad? Porque prácticamente en estos meses no hemos podido utilizar vancomicina, lo tenemos solo para casos de pacientes chocados o en el caso de que haya un antibiograma que indique que solo se puede utilizar vancomicina, ¿verdad? Entonces, Yo por ahí escuché en alguna reunión que estuve que ya también estaban empezando a aparecer algunas cepas ahí medias sí, tocadillas sí, para el inesolid. No sé si a ustedes ya les exactamente. ha A pasado. nosotros no nos ha pasado porque vieras que hemos rendido la vancomicina, no sé, al máximo y todavía tenemos una cantidad de vancomicina considerable. No la hemos malgastado, por así decirlo, y lo seguimos utilizando, pero ya más restringido. Estamos tratando de hacer un balance, ¿verdad?, entre el uso de vancomicina y Linesolid. Por ejemplo, Linesolid preferimos dejarlo para los casos respiratorios, tal vez pacientes de nefro que tienen una función renal, ¿verdad?, fatal. Entonces, todavía nos queda banco, no es que estamos utilizando solo Line. Y entonces sí, al final nosotros hemos observado en los perfiles de resistencia eso. Digamos, uno deja de utilizar un antimicrobiano, pero y utiliza otro, eso sale a nivel de los perfiles de resistencia, se observa ese tipo de situaciones. Sí, Ujú. y asociarlo a lo que mencionaba antes, no es lo mismo que empecemos a utilizar Linesolid muchísimo en un hospital de menos de 70 camas a que utilicemos Linesolid por montones en toda Costa Rica. Eso Exacto, a nivel de definitivamente sí va a toda la tener, caja, exacto. ¿verdad? Eso es Eso sí va a algo, tener un impacto directamente en exacto. los staff que tenemos en el país que esperemos no sea tan negativo. Sí. De nuevo, abrir por última vez espacios para alguna pregunta. De nuevo, si alguien quiere en particular hacer el ejercicio y lo vamos asesorando, tenemos el espacio abierto.
Si no tenemos más preguntas, pues hasta aquí llegaría el taller, pero Sí. no sé, quedamos atentos. Pero sí, sí, haciéndolo definitivamente es como se aprende, ¿verdad? Porque uno ve la presentación y tal vez haciéndolo ya tal vez ustedes, no sé, más tranquilos en su casa, empiezan a travesear y ahí es donde se dan cuenta, ¿verdad? Las dudas que les va surgiendo. Igual cualquier cosa, este, em, yo estoy a la orden en lo que necesiten, no tengan pena, no tengan vergüenza, ¿verdad? A veces a uno como que le da pena preguntar y le da pena, y uno piensa que va a molestar al colega, ¿verdad? Pero no, o sea, de verdad que eh, ahí yo les voy a dejar Puso Alexander que ya tiene la hoja para llenar lista. mi ¿Eso quiere correo. decir que ya la tiene completa o que am, Lo Alexander que, no sé? lo que Ajá. podemos hacer es habilitarle el micrófono Ujú, para ujú, que se claro, pueda claro. comunicar. Sí, mejor, más fluido. Alexander, si querés Eh, hablar, adelante. no sé si ya al habilitarle el micrófono puede también compartir la pantalla del doctor Alexander. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, Sí, perfectamente. Sí, no manejo mucho la tecnología como compartir, pero sí tengo lleno y he seguido los pasos Ok. con los doctores y tengo llena la tabla. Mi pregunta era, doctor, este, por ejemplo, en la columna K ya me dice el DDD calculado, Ajá. ¿no? Entonces, con ese DDD calculado, por ejemplo, tengo cefadroxilo, me sale, ceftriaxona, perdón, en la fila C me sale 7, o sea, según lo que también los datos que se he dado. Entonces, ¿cómo saber con esos D calculados, con qué lo puedo confrontar para saber si es que si está bien o orientar cómo está el uso de ese antibiótico en particular? No sé si me Ok. puedo Sí. explicar. De repente tengo 7, de repente ese 7 está muy elevado, está muy Ok, abajo. ok. Esa es una pregunta Adentro también un poquito. súper válida y muy importante. A ver, voy a compartir yo un segundito para hablarles un poco de interpretación. Vamos a ver. A ver, realmente las DDs no son números que por sí solos podamos decir esa DD está bien o esa DD está mal. ¿Por qué? Eso va a depender mucho del hospital en el que estemos. Por ejemplo, yo en este momento estoy trabajando con países de Latinoamérica donde revisamos cómo prescriben los médicos a través de estudios de prevalencia puntual, vemos los consumos de antibióticos y vemos el checklist que ellos hacen y con eso tratamos de ver cómo está la situación del hospital. Hacemos como un diagnóstico más individualizado. Entonces, no es lo mismo que usted compare, por ejemplo, un hospital especializado, por ejemplo, en México hay algunos hospitales que son hospitales especializados. Hay un centro que se llama Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Yo no puedo comparar los DDs del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias versus mi hospital, porque mi hospital es general, privado y pequeño. Y ese es un hospital grandísimo, solo infecciones respiratorias. Entonces, ellos es muy difícil que se puedan comparar su número versus otro hospital para saber si están bien o están mal. ¿Qué es lo que nos sirve principalmente para saber cómo andamos? Poder opción número uno, compararnos con un hospital muy parecido a nosotros. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, y yo no trabajo en la caja y tal vez la doctora Cabezas me dice si estoy haciendo una comparación inapropiada, pero a mi conocimiento yo diría que, por ejemplo, comparar los de un hospital como el San Juan de Dios versus el Calderón Guardia podría tener algún sentido. ¿Por qué? Porque son hospitales que deberían de tener una conformación similar, tal vez algunas especialidades pueden variar, pero en teoría deberíamos de tener consumos parecidos. No creería yo, y de nuevo aquí la doctora Cabezas me corrige, que sería buena idea tal vez comparar el San Juan de Dios versus el Hospital de Cartago, porque tal vez ahí el tamaño y las especialidades pueden variar un poco. Em, pero de Doctor, nuevo, perdón que lo ujú, interrumpa. sí, sí, No, adelante. tiene toda la razón. De hecho, de ahí, no es lo mismo comparar, jamás va a ser, qué sé yo, el México con nosotros, ¿verdad? Tienen Ujú, especialidades totalmente distintas y además que la microbiología de cada hospital es sumamente diferente, ¿verdad? exacto, Entonces exacto. también a la hora de ver DDDs hay que ver el tema de los perfiles de resistencia y
Y no solo ver el DDD como es un valor bueno o es un valor malo, no, porque ¿qué pasa? A veces no solo se mal utilizan lo que son los antimicrobianos de reserva, sino que también los Access. Y la idea no es solo, ¿verdad? Qué sé yo, que se despache, ojalá solo Access, no. La idea es más bien que el antimicrobiano, las DDDs que se estén utilizando, sean bien dadas, sea un uso adecuado, ¿verdad? No sé si me explico. Sí, sí, no, y justo lo que quería terminar de decir con este tema es que además de lo que dice la doctora Cabezas, no es solo el tipo de hospital, sino la microbiología, porque ejemplo que se habla mucho, el Staphylococcus meticillin resistente, pues en algunos lugares es más alto. Entonces, en esos lugares donde tengamos más porcentaje de Staphylococcus resistente a la meticilina, probablemente vamos a ver consumos más altos de antibióticos para este fin. Em, entonces, es muy importante, pero también finalmente, como para aterrizar esa pregunta en particular que hacía el doctor, lo interesante o lo que debemos siempre tener, además de pensar en compararnos eventualmente, es qué pasa en mi hospital. Entonces, por ejemplo, si en el hospital de ustedes van y calculan y encuentran que en un año en particular tienen este consumo y lo asocian a prescripciones apropiadas y ven que hay un espacio importante para que los médicos empiecen a prescribir mejor, a partir de ahí es que yo empiezo a determinar si mi valor debería bajar o debería subir. Si debería bajar y lo vuelvo a calcular en 3 meses y ya logré a través de estrategias que empieza a bajar, pues ahí ya mi número puede tener esa connotación si es un número bueno o malo. Y qué tanto lo puedo bajar va a depender mucho de lo mismo, de qué tanto puedan mejorar las prescripciones los médicos, porque también, de nuevo, en ocasiones también nos centramos mucho en bajar consumo de antibióticos, pero también tenemos que pensar en que tal vez inclusive existe posibilidades de que deberíamos de estar aumentando algún antibiótico que estamos usando menos y no lo estamos haciendo por alguna restricción o por algún problema. Entonces es muy individualizado cada caso y de nuevo, la DD no es mala o es buena, sino que tenemos que encontrarla y ver para dónde la queremos mover, si para arriba o para abajo. Doctora Cabezas. Sí, digamos, en el caso de nosotros, cuando empezamos a intervenir el Salón de Medicina de Hombres, de rutina se les prescribía a todos los pacientes cefotaxima y por 7 días. Bueno, según los médicos, pues querían que evitar que el paciente tuviera una infección nosocomial y en realidad lo que hacían era todo lo contrario. Ahí pues calculamos esa DDD, cefotaxima, más o menos del 2018 y era sumamente elevada. Ahí es lo que dice el doctor. Bueno, ok, encontré esta DDD, no es ni buena ni mala, queremos basarnos en nuestro caso específico, vemos que sí hay que hacer algo en este caso. Lo que hicimos entonces fue quitarles, ir poquito a poco quitándoles esa costumbre, ¿verdad? Hablando con los médicos de que no, pues no se puede darle a todos los pacientes por 7 días solo por el hecho de entrar a un salón de internamiento cefotaxime. Después de eso nos pasó que todos los pacientes estaban con Clostridium difficile. Bueno, Clostridioides ahora, ¿verdad? Todos, era un salón completo, todos los pacientes infectados con clostridioides. Era algo terrible, al punto que tuvimos que hacer trasplantes de materia fecal, ¿verdad? Traída de los familiares para poder controlar esa situación. A la fecha, pues ya ahora tenemos uno, 1 a 3 casos a lo sumo al mes de clostridioides y hemos logrado utilizar más la cefalotina. Entonces, en nuestro caso no tenemos cefazolina, pero tenemos cefalotina y al menos en lo que son nuestras klebsielas, en bacteremias, tenemos muchas sensibles a cefalotina y eso es lo que utilizamos. Obviamente, entonces, en ese caso, el uso de cefalotina, pues sí se nos va a aumentar la DDD, pero al menos hemos logrado bajar un poquito la DDD de cefotaxime. Entonces, sí, es un tema muy individualizado, no se puede decir, bueno, eso está mal o eso está bien, es dependiendo de sus necesidades, ¿verdad? De la situación específica que cada uno encuentre en su hospital. Perfecto. Eso sería. Doctor, no sé si quedó más claro bueno, si contestamos la pregunta. Buenos días. Sí, sí, doctor, todo claro. Eh, Excelente. Tengo otra consulta. Claro, díganos.
filtrando en el principio activo, por ejemplo, he filtrado anfotericina B Ujú. y tengo las DDDs para los trimestres 1, 2, 3 y 4. Y por ejemplo, tengo en el trimestre 1, dice DD calculado 10, en el 2,50, luego baja a 1,4, a 10, a 50, luego sube y luego a 1,4. Ese 1,4, de repente el 10, se podría entender como decía la doctora, de repente ha habido momentos de desabastecimiento de ese producto, aún siendo necesario. ¿Podría ser válida esa interpretación o no? Realmente sí ha pasado en esta información que yo les di, probablemente es bajo uso, nada más anfotericina B, no sé, y ahora la doctora Casos puede comentar en la caja qué tanto lo usan, pero a nivel privado, pensando en que tenemos equinocandinas, por ejemplo, que son muy buenas para la gran mayoría em, de infecciones fúngicas, pues tendemos a utilizar muchísimo más equinocandinas que anfotericina B. Anfotericina B más bien la utilizamos cuando ya no hay opción de usar otra cosa porque sabemos que es un antibiótico que tiene muchísimos efectos adversos, entonces más bien tendemos a evitarla. No tenemos también tanto paciente con enfermedades neoplásicas crónicas que requieran de este tipo de antibióticos para hongos un poco más comunes. Nosotros, por ejemplo, que tenemos más son cándidas y de nuevo, una equinocandina para una cándida normalmente va a ser mucho más fácil de manejar y con un mejor perfil de efectos adversos. Entonces, en ese caso en particular, no es tanto desabastecimiento, sino que se usa muy poquito, se usa solo para cuando ya es necesario. Doctora Cabezas. Sí, en estos casos, esos tratamientos suelen ser muy prolongados. Entonces, si tenemos un paciente específico o se nos juntan, porque a veces pasa, todo el mes llevan, ¿verdad? O sea, muy prolongados estos cuando y no hay pacientes, y obviamente vuelve a bajar considerablemente. Pero sí, eso pasa mucho, por ejemplo, nos pasa que llevó Linesolid vía oral durante meses de meses y el consumo del año era el consumo de ese paciente, ¿verdad? Entonces, eso es como esas eventualidades que suceden, que no es lo común. Y sí, la anfotericina tratamos de utilizarla lo menos posible por la gran cantidad de efectos adversos y al nivel de la caja también porque sí lo tuvimos desabastecido un buen tiempo. Ujú. Perfecto. Doctor, no sé si también con eso quedó más claro y si tendrá alguna pregunta o cualquier pregunta para alguno de los participantes, encantados. No, sí, sí, doctor, todo claro, sino que cogí ese antibiótico de manera arbitraria, no buscando de repente. Exacto, sí. De nuevo, yo creo que tal vez ahí la situación es que es muy individualizado. Hay que conocer el dato de DD, pero el DD solito no nos dice nada. El DD nos lo tenemos que asociar a qué pasó con las infecciones en el año, qué pasó con los pacientes, qué pasó con el abastecimiento. Es como muchas situaciones que pueden impactar, que nos van a permitir tomar decisiones en hacia dónde vamos y si ese valor de verdad es bueno o es malo. Ok, por ahí anda la intención. Doctor, Ujú, en el Excel que nos ha proporcionado, bueno, primero muchas gracias por la herramienta y por las claro. clases que están dando ustedes. Le quería preguntar algo. Por ejemplo, yo tengo una base de datos. Yo puedo coger la base de datos con las unidades, el nombre del producto, y lleno la columna B, C, D y la columna F automáticamente me va a botar por la descripción del producto. Ok, aquí lo que tal vez es importante, pues, están viendo mi pantalla, ¿verdad? El Excel. Sí, Ok, voy a, voy a abrir este que ya está completo para que vean esta pregunta del doctor. A ver, Doc, esto está programado para mis líneas de antibióticos, o sea, los nombres que yo tengo, pero es bastante sencillo de adaptar a lo que ustedes tienen. Entonces, por ejemplo, si ustedes acá en el informe, por decir algo, usted borra todo esto y va a tener que el informe suyo dice amicacina y lo podemos hacer, como regálame un segundito, voy a abrir más bien el otro para que está vacío, que es más sencillo de que lo entiendan. Voy a descargarlo también como para aquellos que
no sepan cómo descargarlo, ven que ahí nada más uno le da clic derecho, lo descarga y lo abre. Entonces, démosle un segundito nada más para que abra por ahí. Ok, digamos que ustedes tienen su informe, es un informe propio de la farmacia donde ustedes trabajan y quieren adaptarlo a esto. Eh, es bastante sencillo, lo pueden hacer de varias formas. Denme un segundito. Perdón, resulta que el doctor tiene un informe que acá lo voy a inventar un segundito. Resulta que tiene el nombre de un antibiótico. Voy a inventar, digamos que es ceftriaxona. Y aquí no estoy haciendo publicidad, sino lo que se me venga a la cabeza. Digamos que, y es uno que no va a aparecer. Es ceftriaxona, no sé, Calox, por decir algo. Ceftriaxona Calox, 1 gramo. Cuando yo ponga acá ceftriaxona Calox 1 gramo y que se vendieron 100 unidades en el año 2022, ven que esto sí lo tienen que completar como a pie, adaptándolo a lo que está acá, y en el mes 1. Si yo voy y busco ceftriaxona Calox y ven que aquí no me genera nada, aquí no, a pesar de que ya está completa la información, no me va a poner nada de principio activo, no me va a poner cantidad por unidad, no me va a poner nada. ¿Por qué? Porque esta descripción ceftriaxona Calox no está en mi base de datos, que es esta que tengo por acá. Aquí si ustedes ponen ceftriaxona no les va a aparecer. Ya sé que es ceftriaxona de 1 gramo, entonces puedo venir acá y seleccionar ceftriaxona de 1 gramo. Entonces aquí ven que ya me va a salir que todas las marcas de ceftriaxona que tengo, que el principio activo es ceftriaxona, que la cantidad en gramos que tiene este producto en particular va a ser 1 y que la ADD de la OMS es esto y que la unidad son gramos. ¿Qué tengo que hacer para que esa descripción de arriba me empiece a servir? Tengo que agregarla dentro de este. Entonces me voy hacia el final de la base de datos. Pueden también borrar los que ya aquí estén acá, pero es más sencillo escribirlo por acá. Entonces, por ejemplo, puedo copiar esta descripción y pegarla por acá y decir ceftriaxona. Ya sé que esto es ceftriaxona, que tiene 1 gramo cada uno y que la D de ceftriaxona es 2 y que 2 gramos. Ya con esto que acabo de hacer, vean que toda esta información empieza a generarse acá y calcula exactamente lo que le pedía a la herramienta que hiciera. Voy a tener que me identifica que el principio activo es ceftriaxona, que cada unidad tiene 1 gramo, que si había vendido 100, voy a tener 100, que la DD son 2 y que para el DDD y con el día de los pacientes que yo ya tenía me va a dar esto. Entonces lo que hay que ir haciendo es alimentando la base de datos con esos números que yo tengo. Ven que está programado para que llegue hasta la línea 1000. Esto que está acá es que la base de datos va a llegar hasta la línea 1000. Por acá tengo 496, entonces pueden rellenar aquí hasta 1000 y les va a generar lo mismo sin ningún problema. Obviamente también tienen que ir modificando para la información que ustedes vayan teniendo. Por ejemplo, los días paciente, tienen que irlos cambiando a los días paciente y a la fecha que aplique, ¿verdad? Es como modificaciones pequeñas que ir haciéndole a la base de datos para poder adaptarla a la realidad que ustedes tienen. Pero, de nuevo, si haciendo esto con el informe que ustedes tengan, tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Voy a igual forma poner por ahí mi contacto porque, de nuevo, como dijo la doctora Cabezas, pues hasta que uno ya se sienta a utilizarla, pues van a ir apareciendo preguntas y pues la idea es que ojalá la puedan utilizar. Ahí queda mi correo electrónico. De antemano les digo que no contesto muy rápido, entonces si me mandan un correo y no les contesto en un par de días, insístame, porque a veces es que en el momento no puedo y se me olvida, pero intentaré contestar lo más rápido posible. Muchísimas gracias. A modo de comentario, ¿verdad? Es importante conocer y saber el manejo de este tipo de herramientas. Pudimos ver tanto en el ámbito público como en el privado, tal vez algunas diferencias, pero ambos llegan al mismo objetivo, ¿verdad? También conocer los diferentes comportamientos en distintos periodos y llevar el control para lograr la optimización del uso de los antimicrobianos. Agradecerles a todos en el chat. Agregué un link que es para que
nos ayuden a completarlo. Es una encuesta de calidad para que nos comenten o nos digan para mejoras en próximas actividades. Igualmente, ¿verdad? Agradecerles la participación al doctor José Pablo Díaz y a la doctora Gabriela Cabezas y a la Sinergia con MSD por brindar este tema, ¿verdad? Compartirnos sus conocimientos, todos los conocimientos a nivel laboral. Espero que hayan sido de gran retroalimentación para todos. Además, seguir motivando a todos e impulsando su participación en este tipo de actividades y que pasen un excelente fin de semana. Igual, Muchas hasta luego. gracias, Muchísimas igual. gracias. A ustedes. Un buen fin de semana.